Muy buenas noches para la Escuela de Diseño Publicitario y Publicidad. Es un honor tener esta noche a Adriana Lizano. Adriana Lizano es una profesional con destacada trayectoria en consultoría, análisis de datos, inteligencia de negocios y transformación digital. Actualmente es fundadora y gerente comercial de ADA Robotics Costa Rica, además de liderar programas académicos y de formación ejecutiva en reconocidas instituciones de educación superior y escuelas de negocios en América Latina. Adriana cuenta con una sólida formación académica que incluye una maestría en Business Intelligence de la Universidad de Barcelona, una maestría de gerencia de proyectos con énfasis en tecnologías de la información del Instituto Tecnológico de Costa Rica y una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Su experiencia combina el liderazgo empresarial con la docencia de posgrado y educación ejecutiva, aportando una visión estratégica sobre el uso de los datos para la toma de decisiones, la innovación y la competitividad organizacional. Hoy nos va a acompañar para compartir su conocimiento y experiencia en un tema clave para el desarrollo de las organizaciones en la era digital. Así que les invitamos a darle una cordial bienvenida a Adriana Lizano esta noche y le damos la palabra. Muchas Bienvenida, gracias, Adriana. Quieta. Muchas gracias. Sí, muy honrada por la invitación. Esos espacios me encantan. Finalmente, el escuchar una y otra vez acerca de un tema, pues nos va acercando hacia entenderlo más, conocerlo más. Y bueno, y el reto de tratar de explicar conceptos, digamos que entre comillas complejos, pero no creo que sean así, pero digamos que un poco más de una manera sencilla y accesible. Creo que el éxito de un facilitador es que pasen dos cosas. Uno, mucha gente entienda la gran mayoría de las ideas compartidas. Y dos, que queden con esa espinita de seguir investigando y seguir buscando, ¿verdad? Esos es al final mis dos principales objetivos. Y el tercero, pues es pasar un buen rato. Tanto ustedes como yo, el disfrutar, la vida es muy corta, así que tenemos que hacer lo que nos guste. En este momento voy a compartir pantalla y nada más quisiera confirmar la duración, el espacio de intervención que tengo para dejar el espacio de consultas. Entonces, nada más si me confirman, porfa, cuántos minutos tengo para la Muy presentación. bien. Lo programamos de 45 a una hora, su participación, y posterior a eso, 30 minutos aproximadamente de preguntas, comentarios de la audiencia. Genial, ok. Muy bien, entonces, manos a la obra. Como ya me presentaba doña Marieta, bueno, yo dirijo la empresa Robotics. Es una organización, tenemos 8 años de estar en el mercado y básicamente pues nos dedicamos a apoyar a las organizaciones a promover la innovación. ¿Cómo mejorar lo que hoy hacemos a través de tecnología como la robótica de software, que es de lo que les voy a hablar ahora, la inteligencia artificial y algunas otras aplicaciones de sistemas de gestión empresarial principalmente? Siempre en cualquier proyecto, independientemente si estamos hablando de automatización, ERPs, recursos humanos, el tema que sea, pues siempre tenemos que abocarnos a tener bien claro cuál es el retorno de inversión de eso que estamos haciendo. Y bueno, para ir un poco como cortando el hielo, vieron que con mucha frecuencia me preguntan por qué la empresa se llama Robotics. A veces, bueno, como mi nombre es Adriana, entonces piensan que se debe a mi nombre, pero en realidad no. Se debe a Ada Lovelace. No sé, estimados, si ya lo habían escuchado el nombre de esta persona. Ana nació en 1815, tuvo una vida corta, pero bueno, entendemos que tal vez era el promedio de edad para la época. Matemática y escritora, y bueno, ella es la mujer a quien se atribuye la computación, es programadora. De hecho, a raíz de eso, la NASA desarrolló un lenguaje de programación, le puso A y demás. Entonces, lo que hoy tenemos se lo debemos a una mujer, de ahí la inspiración. Pero bueno, lo interesante fue porque ella llegó a eso, resulta que hija de un varón. La mamá no quería que se dedicara, el papá era músico y parece que era como algo fiestero, entonces la mamá de ella no quería que siguiera los pasos y la metió a estudiar ciencias del lenguaje y matemática, entonces resultó siendo pues una programadora, ¿verdad? Entonces,
como dato curioso de que la computación y bastantes avances tecnológicos se deben a mujeres. Así que bueno, por ahí viene la inspiración. Entonces, estimados, antes de que comencemos, vamos a ver, ¿qué tienen en común estas ideas? Bueno, primero, que fueron tecnologías que vinieron a solventar una necesidad específica, que podemos decir que todas promovieron la mejora o la calidad de vida. Podemos decir que todas se mantienen vigentes, creo que a excepción de la máquina de escribir, si concuerda conmigo, es la única que tal vez ya ha pasado porque esa capacidad fue, digamos que absorbida por el tema por las PCs, pero el resto, o no sé si ustedes se imaginarán una película sin sonido, por ejemplo, ¿verdad? O el no tener la aspirina. Son ideas que vinieron a cambiar el mundo como lo concebíamos, ideas que vinieron a apoyarnos, ideas que siguen vigentes, ideas que marcaron un antes y un después, ideas que se fundamentan en tecnologías, etcétera, ¿verdad? Vinieron a facilitarnos, pero también tienen una característica más, y es que todas estas ideas fueron rechazadas. Y entonces, ¿quiénes tienen la potestad en una organización de rechazar ideas? Correcto, los líderes. Los tomadores de decisión, los gerentes, los dueños, los directores, personas con la capacidad, digamos, o con el rango de autoridad para decir, no, esa idea no va. Entonces, bueno, es bastante cotidiano que ideas así se nos puedan presentar y ahora lo estamos viviendo incluso de nuevo con el tema de inteligencia artificial. Hasta hace poco tiempo me tocó escuchar gente que decía que no creían en la inteligencia artificial o no creían que la inteligencia artificial llegara al potencial de quien, digamos, que se promueve. Entonces hay gente, pues siempre, por supuesto, muy entusiasta de cambios tecnológicos y hay otras personas que naturalmente dicen, ah, eso no. Pero ¿por qué pasa? Por nuestro amigo tan viejo y conocido, la resistencia al cambio. Entonces, bueno, ¿y por qué le tememos al cambio? Bueno, hoy justamente hablaba de este tema en la mañana con un banco en Guatemala al que le estoy dando clases también. Y entonces me decían, bueno, profe, por miedo, porque al ser humano no le gusta la incertidumbre, porque nos gusta hacer lo mismo, ¿qué fue lo que dijeron? No fue vagancia, pero una palabra algo así, como por pereza de cambiar o aprender cosas nuevas. Y todo eso, pues es cierto, podemos tener connotaciones psicológicas, podríamos decir, condiciones sociales o culturales a nivel organizacional, ¿verdad? Cuando en una empresa no se ve bien que haya personas que estén promoviendo cambios porque la cultura es de mantener más bien el status quo, ¿verdad? Y seguir haciendo las cosas. A todo eso es cierto. Pero también hay otra razón. No soy experta en el tema fisiológico, pero bueno, de lo poco que he investigado al respecto, he ido aprendiendo que el cerebro es el órgano o está entre el top 5 o top 3 de órganos que más oxígeno consume. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Es una máquina de eficiencia. Él va a buscar siempre hacer las cosas con la menor energía posible. ¿Y qué hace el cerebro para ahorrar energía? Aprender a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, si estamos, les voy a decir, en el trayecto, ¿verdad? Manejando de la casa a la oficina o hacia la universidad, pues es un recorrido bastante conocido y prácticamente vamos casi que en automático. Pero cuando nos toca visitar otros países, manejar en otras condiciones, al final terminamos todos cansadísimos. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Precisamente porque son tareas nuevas. Entonces, recapitulo, además de las condiciones psicológicas, emocionales, además de los condicionales culturales, organizacionales que podemos tener, también por naturaleza hay elementos fisiológicos y es que el cerebro entonces busca cómo ahorrar energía. Por lo tanto, el cambio nos genera cierta incomodidad, apatía. Pero, pese a que pobrecitos todos nosotros y que no nos gusta el cambio, pues vieran que no podemos posicionarnos, ¿verdad? En ese asiento del no podemos cambiar, porque tenemos que aceptar, entender, vivir que sí o sí, los líderes tenemos que ser conscientes que para generar resultados en nuestras organizaciones, en nuestros procesos,
tenemos que transformarnos primero y luego transformar nuestras organizaciones, ¿verdad? Entonces el cambio comienza por uno. De hecho, aquí hablando de temas de inteligencia artificial y demás, la gente ya no teme a que la IA va a bueno, vamos a ver, no puedo generalizar, siempre hay temor a sustituir puestos, pero lo que se está diciendo es que las personas no van a ser sustituidas por una inteligencia artificial. Las personas van a ser sustituidas por personas que usan inteligencia artificial. Entonces aquí es a lo que me refiero, de que primero tenemos que transformarnos, primero tenemos que desarrollar esas competencias y con una actitud hacia el cambio, hacia la innovación, hacia la aceptación de la frustración, hacia la aceptación de la incertidumbre y todas esas cosas que nos genera el cambio, pues abrazarlo y tirarnos al agua, ¿verdad? Y entender que en la medida en que nosotros aprendamos y desarrollemos estas competencias, pues igual vamos a poder llevarlo a nuestros centros de trabajo, a nuestros grupos de interés, etcétera. Vamos a ver. Entonces, con todo ese tema de que, bueno, está bien, Adri, tenemos que hacerlo, tenemos que transformarnos, tenemos que aprender nuevas competencias, porque es que estamos en la obligación de pensar o de estudiar o de entender procesos de automatización. Bueno, resulta que esa fue una encuesta que hizo Deloitte en la que participaron alrededor de 1.800 tomadores de decisión, diferentes organizaciones y demás latitudes. Ese tipo de estudios es difícil encontrarlos para nuestros países. Bueno, ni pensar algo que en Costa Rica o, ¿verdad? O la región, ni siquiera podemos generalizar a Centroamérica. Entonces, casi siempre cuando hacen esos estudios y uno ve el análisis demográfico es como Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ahí en algún punto metidos, probablemente nos incluirán dentro de Sudamérica o a saber que si es que participamos, pero bueno, el punto es que nos sirva de referencia, que en este análisis se le preguntó a los líderes por qué están pensando en automatización, o sea, qué los motiva a adoptar proyectos de automatización. Entonces, bueno, aquí hay varios puntos importantísimos de rescatar. El primero, y por eso el titular es que el 80% de las organizaciones que participaron en el estudio invierten en automatización, entiéndase, robótica de software, que es lo que vamos a ver hoy, e inteligencia artificial para transformar su modelo operativo. Y aquí me detengo un poco más y subrayo, si estudiara en clases presenciales, ahí con una filmina, ¿verdad? Y que no tenga pantalla por detrás, agarraría un pilot y haría modelo operativo. Es decir, las organizaciones están automatizando, mejorando sus procesos, no para cambiar su modelo de negocio, no para cambiar su propuesta de valor, lo están haciendo para mejorar lo que hoy hacen, para mejorar sus procesos actuales, modelo operativo, no modelo estratégico o modelo de propuesta de valor o modelo de negocio, modelo operativo. O sea, estamos utilizando la robótica y la IA para mejorar nuestros procesos actuales. Esa es un punto de partida a discutir, digamos, o tenerlo claro, de que todavía la IA y la robótica no están cambiando modelos de negocio, están haciendo las organizaciones más eficientes, más productivas. Ese es, digamos, el uso actual que se le están dando a estas tecnologías. ¿Y qué es lo que promueve esto? Bueno, resulta que 93% de los líderes dicen que tienen una presión externa por mejorar los costos, o sea, eficiencia operativa, por lograr tener una continuidad de negocio, y bueno, y esto mucho también teñido a raíz del evento mundial que pasamos, ¿verdad? En el 2020, de cómo garantizar que las empresas puedan mantener el ritmo ante todos los cambios y presiones externas que se están dando, tanto de la competencia como también de entes, incluso regulatorios, normativa, etcétera, o hasta elementos, aunque no lo queramos aceptar, hasta temas, digamos, negativos como pueden ser los ciberataques y otros elementos. Entonces, ante estas circunstancias, sí o sí tenemos que resolver el que hoy hagamos mejor las cosas. Número dos,
Dicen los clientes que el 54% de los clientes en Estados Unidos afirman que la experiencia del cliente en las empresas debe mejorar. O sea, más del 50% de nuestros clientes quieren que hagamos mejor las cosas. Si nosotros hacemos una encuesta de satisfacción, ¿creen ustedes que vamos a obtener calificaciones al 100%? No, ¿verdad? Vamos a tener siempre cosas que mejorar, muchas o pocas, pero siempre. En resumen, el cliente siempre quiere más, siempre espera más, esperan un mejor servicio, esperan horarios de atención extendido, esperan personalización y esperan que les cobremos más. No. Quieren un mejor servicio, más personalización, 24/7, accesibilidad y quieren incluso que hasta bajemos el precio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ofrecer un mejor servicio y además bajar costos? ¿Verdad? Porque la expectativa no es de que sí, con mucho gusto yo le voy a entregar un mejor servicio, mayor calidad, pero eso le va a costar el doble. El cliente me va a decir, porque la competencia me lo ofrece a la mitad del precio y me voy. Y el tercer elemento que promueve la automatización con robótica de software y con IA es que las organizaciones hoy por hoy se encuentran en un mundo o en un ecosistema, perdón, en un ecosistema tecnológico súper complejo. Para que tengan idea, de hecho, hablando con la gente en la mañana de este banco en Guatemala, este banco tiene alrededor de 200 bases de datos diferentes. Nada diferente a lo que en algún momento conversando con gente del Banco Nacional me comentaban que tenían 180 bases de datos, que estoy segura que ese número se mantiene o ha aumentado. Entonces, cuando uno dice, en una organización hay más de 200 bases de datos, y eso solo información interna, si a eso le agregamos todo lo que nos vemos en la necesidad de interactuar, con entes regulatorios, con municipalidades, con gobiernos, con otros tipos de tecnologías, con el tema de redes sociales. O sea, tenemos un ecosistema tecnológico súper complejo. Entonces, ¿cómo lograr agilidad informática y empresarial en medio de una selva donde hay un montón de seres vivientes ajenos, externos a nosotros, en donde nuestros procesos tienen que visitarlos e interactuar con ellos? Entonces, número uno, hay un montón de presiones externas. Número dos, los clientes cada vez quieren más a un menor precio. Y número tres, la complejidad del ecosistema tecnológico aumenta. ¿A raíz de qué? De que las tecnologías cada vez son más accesibles, por lo tanto, y en un auge que ha hecho el que se dispare la oferta tecnológica y las empresas pues han tenido la oportunidad de adquirir más tecnologías. Eso es excelente, súper bueno, ajá, pero eso tiene implicaciones a nivel de orquestación de procesos y agilidad cuando la información no necesariamente está integrada o accesible. Muy bien, y entonces, continuando con este tema de las tendencias, el Foro Económico Mundial vaticinó que para el año pasado íbamos a tener máquinas invisibles capaces de trabajar más horas que los humanos. Y aquí todavía de ahí a veces por falta de información y demás, hay cierto escepticismo a este tipo de indicadores porque dicen, no, hombres, ¿cómo? ¿Cómo hoy por hoy vamos a tener más máquinas trabajando con humanos? Pues en realidad eso se dio y ahora con el auge sí, el auge de la inteligencia artificial creo que va a ser aún mayor. Y toda esta promoción de la automatización, de la incorporación de robótica, de software y la adopción de inteligencia artificial. ¿A quién le debemos esa explosión? ¿A quién le debemos o a qué le debemos el que las organizaciones se hayan tirado sí o sí a la transformación digital? Pues a nuestra amiga, la querida pandemia, que un hecho tan lamentable para la humanidad significó pues oportunidades y desarrollos tecnológicos, ¿verdad? Porque las empresas en respuesta a la pandemia pues lo que hicieron fue voltear sus ojos hacia la transformación digital y hacia la automatización de tareas. Entonces fue la pandemia la que disparó, digamos, o aceleró los procesos de adopción de robótica e inteligencia artificial en las empresas. Vean, esta filmina la ando desde el 2019 y ahí lo comentaban.
¿Cómo voy a andar con una Filmina desde el 2019? Bueno, es que lo cuento también como anecdóticamente, porque bueno, mi empresa se dedica al tema de robótica y automatización de procesos y todo eso. Entonces, cuando yo veo una noticia como estas que saca Deloitte, que dice que para el 2020 el 72% de las empresas iban a tener tecnología y que el 100% de esas empresas para el 2024, yo dije, ah, me hice millonaria con esta empresa, donde todas las empresas tengan robótica. Entonces, todos los años yo esperaba ese porcentaje. Evidentemente, pues no, no me he hecho millonaria. No, evidentemente el 100% de las empresas no tienen aún robótica o automatización, pero sí puedo decir que el 100% para el 2024 creo, no sé si alguno discrepará conmigo, no, no tenemos la oportunidad de habilitar micrófonos por la cantidad de personas, pero lo podemos comentar al final si les parece. Si concuerdan conmigo que para el 2024 el 100% de las empresas al menos están hablando de automatización, de inteligencia artificial y de robótica. Con la aparición de ChatGPT en noviembre del 2022, eso fue un antes y un después en términos de automatización. Antes de que existiera ChatGPT, que OpenAI saliera con estas plataformas, pensar en temas de automatización todavía lo veíamos lejano, aunque la pandemia, de nuevo, repito, aceleró el proceso, pero lo veíamos tampoco, lo veíamos también muy circunscrito al área de tecnología, ¿verdad? Que había que ser informático o tener conocimientos de programación o de ciencias de datos para poder hablar de temas de inteligencia artificial, etcétera. Y con la aparición o con la salida de ChatGPT al mercado, esa barrera se eliminó. El concepto que vienen trabajando desde hace años los desarrolladores de plataformas, los fabricantes, el concepto de citizen development, es decir, cómo la tecnología está en manos de no tecnólogos. Esa es, digamos, hacia lo que buscan las empresas que fabrican software, es que no haya una dependencia de conocimientos técnicos, de programación, ¿verdad? Lo que significa ser un ingeniero de software o computación para utilizar la tecnología. Entonces, vienen hace años trabajando en eso, que yo creo que las tecnologías pioneras en ese concepto de Citizen Development fueron las plataformas de inteligencia de negocios, la parte de todo lo que es el BI y estas herramientas para reportería y análisis, fueron promoviendo el concepto de que la tecnología tenía que salir del área de tecnología. Entonces, ¿cómo hacer las herramientas lo suficientemente amigables? ¿Cómo hacer las herramientas suficientemente entendibles y capaces de ser utilizadas por no tecnólogos? Ese es el concepto de Citizen Development. Y a partir de esto que promovió la ciencia de datos, otras tecnologías como la robótica y la IA adoptaron también este concepto de cómo hacemos que personas no informáticas utilicen nuestras tecnologías. Creo que ese fue, digamos, del principal, no, bueno, no puedo decir, no sé si principal resultado o aporte que dio ChatGPT, porque tiene mucho y ahora pues hay un montón de plataformas que hacen lo mismo, pero sí les reconocería ese como un elemento que disruptivo que cambió la forma en cómo nosotros concebimos, utilizamos y adoptamos la inteligencia artificial hoy por hoy. Entonces, creo que esas estadísticas no se cumplieron, Deloitte no pegó esas estimaciones, pero creo que podríamos coincidir en que hoy por hoy ya el 100% de las organizaciones hablan de ella, incluso las personas. Les puedo dar referencia que una de las personas que trabaja en mi casa, que me ayuda en la limpieza, me dice que ella tiene ChatGPT en el teléfono, imagínense yo. Y wow, ¿verdad? O ya es común el que las personas entiendan el concepto ya, o sea, ya está muy generalizado. Claro, en ciertas latitudes, ¿verdad? Porque como todo uno tiene un contexto diferente, y si nos vamos a otros países, continentes y demás, va a ser distinto, pero pues ya está muy generalizado. ¿Qué nos dice Deloitte? También otra de las firmas grandotas de consultoría en relación a robótica. Nos dice que estamos en la obligación de entender y conocer acerca de robótica de software, por sus siglas en inglés, Robotic Process Automation, automatización de procesos utilizando robótica, porque dicen ellos
que el RPA es un nuevo y prometedor desarrollo en automatización de negocios, de procesos, que ofrece retornos de inversión entre un 30 a un 200% el primer año. Los que hemos tenido la oportunidad, la bendición de Dios bueno, la vida de participar en proyectos de transformación y transformación digital y demás, entendíamos de que los proyectos de inversión y de cambio solíamos tener periodos de recuperación de 3 años, 5 años e incluso hasta más. Recuerdo una vez que participé en una licitación, un proyecto para el BCIE, y estábamos utilizando, era un analítico predictivo, ese analítico súper costoso, la inversión inicial, eso fue hace como, ya les digo, como en el 2013, hace como 13 años, y recuerdo que el periodo de recuperación era más de 6 años por el nivel de costo que tenía el proyecto. Cuando hablamos de robótica, hablamos de periodo de recuperación de días, semanas, meses, ni siquiera años. Esa capacidad que tienen la robótica de software de impactar a la organización, pocas tecnologías lo han logrado, si no es que incluso tiendo a pensar que prácticamente que es la única donde podemos ver beneficios de corto plazo. Ahora, me encantaría de que la historia fuera siempre perfecta y que todos los proyectos fueran un éxito y que todo salió bien. Entonces, bueno, siempre como todo, ¿verdad? Y aquí quisiera hacer ahí esa nota aclaratoria, ese disclaimer de que si bien es cierto, la robótica pues tiene un impacto altísimo en las organizaciones, pilas de que también tenemos que adoptar buenas prácticas de cómo seleccionar proyectos. O sea, la robótica es muy versátil, pero también hay que seleccionar adecuadamente los proyectos. Entonces, quiero enamorarlos del concepto, pero también con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Que tenemos que hacer una buena selección de qué cosas automatizar. Hay procesos que previo a una automatización hay que mejorarlos. De hecho, recientemente, antes de entrar a esta sesión, estaba hablando con una persona que tiene más de 30 años de experiencia en mejora de procesos, toda la parte de Lean Six Sigma, productividad, mejores procesos, eficiencia, todo lo que es procesos Lean, o sea, todo lo que los ingenieros industriales estudiamos para mejorar procesos. Y entonces la importancia y la relevancia de que previo a una automatización mejoremos el proceso. Porque si no, la ineficiencia lo que hacemos es que la automatizamos. Entonces la invisibilizamos con esto. Ahora ya el hecho de que tengamos un proceso con 500 actividades que no generen valor, entonces le ponemos un robot que lo haga. Al final para nosotros se volvió invisible, puede ser que el costo sea menor, ¿verdad? Hay otra máxima en automatización y es que cuando pensamos en automatización, lo razonable sea pues de que el robot represente máximo el 50% del costo operativo. O sea, que si ustedes comparen el costo de la tarea realizada por un humano, el costo de la tarea realizada por un robot, y este tiene que ser como máximo la mitad del costo. Si no es así, entonces hay que buscar otras justificaciones. Puede ser que automaticemos por temas de cumplimiento, por tema de riesgo operacional, algunas otras motivadores, ¿verdad? O criterios que nos lleven a automatizar, no necesariamente el tema de costos, porque también eso tiene otras implicaciones. Entonces, hay que seleccionar correctamente los procesos, hay que asegurarnos que los procesos son lo suficientemente esbeltos y luego pasar a una automatización. Ese es el mundo ideal. Ahora, no todos los procesos tienen que pasar por este camino de mejora previa antes de ser automatizados, porque la robótica también puede ser utilizada para automatizar tareas. Les cuento el caso aquí de una operadora de pensiones que utiliza un robot para extraer información, digamos, del CISARE. Y entonces, básicamente, esto es muy específico. La tarea que está haciendo no es un proceso transversal, etcétera, sino que es una actividad que está automatizando y esto, pues, les ha permitido generar un ahorro de alrededor de 450 horas de trabajo para la gente. Esto no está implicando hoy por hoy despidos, más bien todo lo contrario. Lo que a ellos les está implicando es la posibilidad, pues, de lograr hacer un poco más eficiente su operación por toda la presión que les está dando la Superintendencia de Pensiones a nivel regulatorio, ¿verdad? Está reciente, bueno, el año pasado o antepasado hubo unos cambios en legislación donde les pedían
prácticamente duplicar o triplicar el esfuerzo administrativo de gestión sobre sus carteras y el monto de intermediación no aumentó. Entonces les cayó el doble de trabajo a nivel regulatorio o el triple sin tener la posibilidad de cobrar más, por lo tanto, con los mismos recursos. ¿Qué están haciendo? Pues y pensando en automatización para tratar de resolver todas estas otras presiones externas que tienen, poder mantenerse. Entonces, ahí es donde la robótica o la automatización, la combinación de las tecnologías, ya lo vamos a ver, nos apoyan en estas tareas, ¿verdad? O en esta enmienda que tenemos de cómo hacer que nuestra organización sea más inteligente, sea más efectiva, sea más productiva, para que, perdón, la gente tenga más tiempo, nuestro talento humano, la gente tenga más tiempo para hacer tareas estratégicas, para que podamos ejecutar una mejor gestión, para que mejoremos nuestros resultados, para que tengamos más tiempo para análisis. No sé si a ustedes les han tenido la oportunidad de trabajar en un reporte, en algo vinculado a generar información y no nos queda tiempo para analizarlo. Bueno, si aún no tienen esa experiencia, cuando estén en su cotidianidad laboral, van a ver de que duraron 3 días generando un reporte y al final ya viene la presentación. No tuvieron tiempo de entender qué pasó, por qué pasó, entender la historia que hay detrás y que eso me permita generar más análisis y tomar, digamos que dar recomendaciones más acertadas, porque todo el tiempo lo dedicamos a la parte de carpintería. Entonces, las organizaciones buscan que la gente pueda innovar, pueda hacer sus procesos con mayor calidad. O sea, las empresas, los líderes buscan que el humano tenga la oportunidad de hacer tareas que solo un humano puede hacer. La innovación, la creatividad, la resolución de problemas, el servicio al cliente, el diseñar nuevos productos, servicios, el entender a mi cliente, el conectar con las personas, etcétera, es un trabajo que hoy por hoy las máquinas no pueden hacer. Pero como estoy tan dedicado al día a día, a la carpintería, a lo operativo, pues simplemente no queda tiempo para hacer lo estratégico. Ahí digamos que la principal, digamos, motivación de los líderes en pensar en que estas tecnologías sean adoptadas en su organización. Por supuesto, además de todos estos beneficios que ya les hablé, ¿verdad? De permitir que el humano pueda hacer tareas más humanas, pues sí podemos medir beneficios a nivel de eficiencia, por ejemplo, pensar en cómo aumentamos la calidad de lo que hacemos, cómo disminuimos errores por transcripción de datos, por ejemplo, cómo hacemos para dar un mejor servicio a nuestros clientes, cómo aumentamos nuestra productividad en términos de capacidad, ya en horario, fuera de horario, fines de semana, días feriados, cómo las máquinas, como los robots, tanto de robótica como de IA, nos pueden apoyar a dar un mejor servicio a nuestros clientes, esa presencialidad que buscamos, ¿verdad? Omnicanalidad y demás, una experiencia más cercana, más personalizada, y que todo eso pues signifique también un aumento en la rentabilidad o en el uso eficiente de los recursos, porque, bueno, cuando hablamos de rentabilidad, pues obviamente pensamos en organizaciones lucrativas. Pero, ¿qué pasa con las no lucrativas? Ellos no tienen que pensar en un mejor uso de los recursos, por supuesto, más que obligados incluso. No es lo mismo que una organización lucrativa no tenga la rentabilidad o no haga un uso eficiente versus una fundación, ¿verdad? Donde el uso eficiente de los recursos significa un mayor impacto social. Entonces, todos estamos obligados a hacer un mejor uso de lo que hoy tenemos. ¿Cómo hacer más con menos, verdad? ¿Cómo disminuir tiempos de ciclo, etcétera? O sea, una serie de beneficios que buscamos cuando pensamos en automatización. Ok, aquí hago una parada breve para diferenciar el concepto de robótica de inteligencia artificial. Es bastante común que las empresas o las personas tiendan a confundir los conceptos o utilizarlo lo mismo. Era cuando hablamos de un robot de software, la gente dice, ah, eso es un chatbot. Bueno, sí es un robot y sí es una máquina, pero no es un robot, es una inteligencia artificial. Bueno, un robot de robótica, me refiero, un robot de RPA. Entonces, veamos a ver cuál es la diferencia. La robótica o el RPA, la inteligencia artificial son dos tecnologías distintas, complementarias. La robótica busca quitar, extraer el trabajo humano
el trabajo robótico, perdón, al humano. El robot busca que usted deje de copiar y pegar. El robot busca que usted deje de descargar archivos y haga la misma tarea repetitiva. El robot busca que usted deje de loguearse a un sistema para descargar la información, para luego enviarla, preparar un reporte y enviarla por correo. O sea, la robótica busca que lo que es trabajo robótico lo haga un robot. Vean qué interesante. La robótica busca humanizar el trabajo. Repito, la robótica busca humanizar el trabajo. Es decir, la robótica busca quitarle a usted todo lo que lo debería estar haciendo una máquina para liberarnos a nosotros el tiempo para hacer cosas que solo un humano puede hacer, las que ya les mencionaba anteriormente. En la robótica entonces nos quita el trabajo de un robot, nos quita todo lo que no significa materia gris, todo lo que no significa aporte en nuestra creatividad, nuestra innovación, intelecto, experiencia, criterio de experto, feeling o traducido en intuición, etcétera, visión, todo lo que un humano es capaz de hacer. La robótica busca quitarle esas tareas para que usted tenga tiempo para dedicarse a eso. En tanto que la inteligencia artificial, el camino es inverso. La inteligencia artificial busca que una máquina se comporte como un humano. ¿Qué hace un humano? Un humano analiza, un humano toma decisiones, un humano habla, es decir, procesa lenguaje natural, un humano ve e interpreta, un humano escucha e interpreta. Eso es lo que da esas características que estamos buscando que una máquina tenga. Entonces son procesos inversos. La robótica le quita el trabajo de máquina a un humano y la inteligencia artificial busca que más bien cómo una máquina se comporta con un humano. Pero la interacción de ambas tecnologías nos permiten hablar del concepto de automatización inteligente, en donde la confusión de las tecnologías nos permiten hablar de ese concepto. Yo puedo tener proyectos puros de robótica, robótica de software, puedo tener proyectos puros de IA, análisis de información, interpretación de imágenes, chats conversacionales, y puedo tener la combinación de ambas tecnologías. Por eso, o de ahí el nombre de automatización inteligente, donde yo uno la robótica con la inteligencia artificial, dos tecnologías distintas, complementarias. ¿Cómo? Vamos a ver. La robótica emula tareas rutinarias, monótonas, humanas. O sea, la robótica hace tareas repetitivas manuales que no implican análisis, sino ejecución. Entonces podríamos ver con un robot de software ejecuta tareas. Ahorita se los voy a enseñar. Un robot solo trabaja con datos estructurados. ¿Qué quiere decir datos estructurados? Datos que están o en Excel o datos que están en bases de datos. Al robot yo le puedo dar una ruta, le digo, bueno, esta es la URL, este es su usuario, esta es su contraseña, ingrese aquí, luego usted va a aplicar este filtro en las fechas, le va a dar clic al botón descargar y entonces el robot va a ir haciendo todos esos pasos. Ahí no hay interpretación, ahí no hay análisis. No hay imágenes, no hay audios, no hay correos, no hay texto, no hay nada. Ahí lo que hay son una secuencia de pasos donde yo explícitamente le digo al robot qué tiene que hacer. En tanto que la inteligencia artificial emula el pensamiento humano, el intelecto humano, trata de interpretar datos para tomar decisiones, para hacer recomendaciones. La inteligencia artificial tiene la capacidad de interpretar imágenes, interpretar audios, habla. Entonces ahí es donde yo hago que un robot de RPA, conjugándolo con una inteligencia artificial, puede comunicarse con un humano para hacer una solicitud de información, por ejemplo, o la inteligencia artificial es la que habla con el humano, entiende la necesidad y el robot ejecuta lo que el humano necesita, como IA en esa intermediación. Como ya les decía, la IA sí puede interpretar datos no estructurados, fotos, imágenes, correos, etcétera, PDFs. Otra característica es la robótica no aprende solo. A un robot de software yo lo entreno, lo configuro, lo parametrizo. Entonces, a un robot de software yo le voy a decir, usted dé 3 pasos, luego gire y dé clic allá.
Yo le estoy dando los pasos específicos que tiene que dar un robot. En cambio, la IA, alguna de IA, ¿verdad? Recordemos que el Machine Learning es parte de la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina es una de las competencias, donde tiene la capacidad de aprender con las interacciones, autoaprendizaje o aprendizaje autónomo, Machine Learning. La robótica no tiene Machine Learning. Y finalmente, los robots de RPA no hablan en tanto que la IA sí. Entonces, son las diferencias. Pero lo interesante es poder incorporar ambas tecnologías para poder automatizar procesos. De nuevo, no siempre se necesita la conjunción de datos. Este ejemplo que les daba de la operadora que se conecta a un sistema para extraer información, ahí no hay procesamiento de lenguaje natural, ahí no hay que interpretar imágenes, etcétera. Otro caso, por ejemplo, una fintech que utiliza robot para poder dar seguimiento a los casos de cobro judicial, ¿verdad? En el Poder Judicial. Entonces, un robot se conecta al Poder Judicial, bueno, se conecta, no, se loguea en el Poder Judicial, va consultando cada uno de los expedientes y de acuerdo al avance que va teniendo, descarga esa información, la completa en un Excel, pero hay un apartado donde uno de los pasos son PDFs, son los edictos de los jueces, ¿verdad? Ya las sentencias que dan, eso es un documento que está en PDF. Ahí entra una IA donde la IA lee la información que está en ese documento y a partir de esos datos, el robot los toma y ya los puede transcribir a su Excel. Entonces ahí tenemos una combinación. O por ejemplo, si pensamos en robots que automatizan crédito, donde yo tengo parte de la información para que me autoricen un crédito es, tienen que revisar mi cédula, mi constancia salarial, algunas piden, no sé, hojas de delincuencia, etcétera, una constancia salarial, orden patronal, una serie de requisitos que la inteligencia artificial puede leer porque normalmente esos documentos se presentan en PDF y si no, igual en las áreas de servicio al cliente le reciben los documentos al cliente, escanean esa información, la almacenan y a partir de ella, a partir de eso, la IA la interpreta y ya con la extracción de esos datos, ahora sí le da los insumos al robot para que proceda a hacer un análisis de crédito, por ejemplo. Entonces, la robótica, RPA por sus siglas en inglés, son tecnologías que disminuyen la carga de trabajo manual repetitivo en los humanos, donde automatizan funciones y tareas administrativas y lo que buscan pues es liberar a los humanos para realizar tareas de interpretación o análisis, de creación, innovación, etcétera, todo lo que signifique pensar. Estas tecnologías ya existen y básicamente uno lo que hace es parametrizarlas, entrenarlas. Son tecnologías muy seguras. Les puedo decir que en el mundo la industria financiera, bancaria, es la industria que más utiliza robótica. A mí con frecuencia me dicen, no, pero es que un robot y el temor. Y yo, usted tranquilo, que si JP Morgan tiene robótica, usted puede dormir tranquilo que nosotros en su organización también podemos implementarle robótica. JP Morgan es uno de los bancos más grandes a nivel mundial. Entonces, cualquier banco en el mundo ya tienen robots de software. Así que una industria tan regulada, tan controlada, tan, este, digamos, en la mira de los ciberataques y demás, tienen robótica, el resto de organizaciones podemos dormir tranquilos que la podemos utilizar con total confianza. Son tecnologías muy seguras. Al final se circunscriben, un robot nunca saca datos y el robot, como lo que está haciendo es emular las tareas que el humano hace, se circunscriben a las mismas condiciones de seguridad y uso que hoy por hoy tienen el humano. Entonces, bajo este concepto, entendemos los robots como asistentes en procesos, donde yo puedo tener robots desatendidos, es decir, robots que solitos levantan operación, ellos van, se loguean un sistema o extraen información de una carpeta compartida o revisan su bandeja de correos para tener los insumos, o sea que solitos ellos pueden conseguir los insumos para operar, eso es un robot desatendido. O podemos tener robots atendidos donde el humano le da un insumo. Por ejemplo, un banco en este país que está buscando implementar un robot para revisar los documentos de pagarés. Que los pagarés son documentos en PDF que se reciben con bastante frecuencia, se pueden procesar hasta 600 en un solo día. Entonces, básicamente lo que hacen es escanear el documento y compararlo contra el reporte, digamos, de envío del pagaré. Estos son documentos que se envían entre entidades bancarias. Entonces,
Hoy por hoy lo que hace el robot, ahí vamos a tener igual dos tecnologías. Una IA que lee el documento PDF, extrae los datos, luego el robot toma esos datos, los de RPA, y los compara contra el Excel para ver que los pagarés estén correctamente, digamos que indexados, incluidos y demás. Entonces, en ese caso, ¿cuándo es que corre ese robot? Pues cuando se lo solicitan. Cuando el humano ya escaneó los documentos, los subió a una carpeta compartida y a partir de ahí le dice al robot, empiece a trabajar. Eso es un robot atendido porque necesita un humano que le dé los insumos. ¿Cómo se ve un robot de software? Bueno, un robot de RPA, que a veces, bueno, el concepto en algunos momentos se vuelve como un poco etéreo y entonces, bueno, me gusta utilizar esta filmina para tratar de aterrizar un poco más de cómo se ve un robot de software y se ve así. Ta, 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 ta. Así se ve un robot de software. Vean qué cosa más poco sexy. Quisiera que fuera algo así como, uy, desbombante, ¿verdad? Rimbombante y aquellas cosas, y que ustedes vean en 3D, ¿verdad? Cómo los datos se mueven y todo. Pero resulta que no. Esa es tal vez de repente la IA, la que hace unas cosas extraordinarias con datos y la visualización. La robótica, mis queridos oyentes, es un poco más aburrida, ¿verdad? Pero eso la hace pues que sea tan funcional, que tantas organizaciones hoy por hoy estén pensando en robótica. Entonces, ¿en qué consiste el entrenamiento de un robot? Consiste en configurar al robot para que haga una serie de pasos. Al final, eso es un proceso. Por eso les hablaba que pensemos en un proceso que tiene 30% de sus actividades que no generan valor. Imagínense que aquí en lugar de tener estas casillas tendríamos un montón más de cosas que para qué se están haciendo, que no generan valor ni para el cliente, ni para las entidades regulatorias, ni para nada, pero simplemente así ha operado la organización y así está. Entonces, esto es un robot de software, que aquí vean que en estos cuadritos amarillos son las decisiones, o sea, el robot sí puede tomar decisiones, pero son decisiones determinísticas, sí o no. Si es mujer, haga esto; si es hombre, haga esto; si son las 10 de la noche, haga esto; si no, haga esto; si es un crédito de prendario, haga esto; y si es un hipotecario, haga esto; si el nivel de riesgo es tanto por ciento, haga esto; y si no, haga esto. O sea, sí se les entrena para tomar decisiones, pero son decisiones basadas en reglas de negocio. Esto es un robot de software. Y si yo le doy doble clic aquí, al final lo que hago es una configuración o parametrización, no un desarrollo. Entonces, esto es un robot de RPA. ¿Dónde deberíamos utilizar robótica? Bueno, en tareas que tengan un alto volumen, ¿verdad? Idealmente, yo puedo entrenar un robot para que, por ejemplo, que cuando reciban facturas electrónicas, compare contra las órdenes de compra; si hay diferencias, notifique; y si sí está bien, registre la factura en el sistema contable. Puedo tener un robot para eso. Perfecto. ¿Cuántas facturas recibe usted al día? 8. ¿Cuánto dura usted registrando eso? Como media hora. Entonces, ¿estás seguro que necesita un robot para eso? Y por allá sale otro proceso, por ejemplo, este que les habla del operador de pensiones, donde tenemos 8 o 10 personas en un equipo haciendo consultas a un sistema que les implica 2, 3 horas diarias, multiplicada por 8 personas, 10 personas, ahí es donde se ve el beneficio. Entonces, la robótica, estimados, no está tan pensada, tan dirigida a micropymes o a pymes por un tema de volumen. Hoy por hoy, debido al costo. Cuando estas tecnologías cuestan 5 colones, que igual son tecnologías muy accesibles, porque el costo se compara contra el costo de un humano. Y normalmente las personas que hacen este tipo de tareas manuales repetitivas, de copiar, pegar, etcétera, pues son personas con salarios no muy altos. O sea, la robótica no va a sustituir un gerente financiero. Probablemente va a sustituir uno de los ahí gestores que se encargan de estar transcribiendo facturas. Entonces, y todavía más así el robot tiene que ser mucho más barato, porque si no, entonces la decisión es no automatice la tarea. Entonces, estas tecnologías todavía están pensadas para, o para que tengan un mayor impacto, o para que a la hora que hagamos el retorno de inversión, pues salgan más fácil los números, más positivos, es que sean organizaciones donde tengan un alto volumen de procesamiento de lo que queremos automatizar, donde sean tareas repetitivas, es decir, donde las excepciones, las particularidades en el proceso sean bajas,
donde sean intensivas en talento humano, mano de obra, está así estaba la imagen, entonces, pero bueno, lo respeté, pero en realidad es talento humano, donde son procesos que se basan en reglas y que son procesos que afectan, digamos, la cadena de valor, procesos core de mi organización. O sea, yo puedo automatizar un robot para que controle entradas y salidas del personal, tal vez no es relevante. Ahora, si yo soy una empresa de seguridad, donde yo me tengo que asegurar que sí o sí el oficial de seguridad se presentó a su puesto de trabajo y cuando tengo 1.500 oficiales en mi organización, pues sí, el tema de la entrada y salida sí es un proceso core y sí tengo que automatizarlo, ¿verdad? Entonces, el decir cuál proceso sí o no va a depender de cada organización. Entonces, les traje aquí un pequeño videito para que podamos ver la aplicación de un robot. Este fue un caso súper sexy, ¿verdad? Porque fue un robot no complejo que impactó un montón en la organización y básicamente arranca cuando le pasamos los insumos al robot. Veamos a ver. Como veis en la pantalla izquierda, el cliente, cuando suba a su extranet de cliente, solicita una referencia bancaria, un certificado bancario, pone sus datos de cliente asociado a su ID, selecciona dónde lo va a buscar ese certificado, en la sucursal de la banca virtual, por ejemplo, busca el tipo de certificado que hay, cuenta de ahorros, que va asociado a saldos y a confirmaciones de datos de cuenta para que lo registre en la extranet y envía la solicitud. Como ves en la extranet de cliente, le dice que en menos de 2 horas lo tendrá el documento en la sucursal virtual, bien sea en un mensaje asociado en su extranet o o en su correo electrónico. Como ves, a mano derecha, el robot ha empezado a trabaja sobre las más de 16 aplicaciones que tiene Bancolombia, básicamente casi todas ellas en entorno a S400. Cuando ha rescatado la información, genera el documento con la referencia bancaria correcta, firmado por el empleado certificador de ese documento bancario y lo envía por correo. ¿Por qué este caso es tan sexy? Primero, significaba a la persona tener que trasladarse a una oficina. Dos, la persona tenía que esperar hasta 3 días por obtener el documento. ¿Qué hicimos con eso? Un servicio 24/7, un servicio autogestionado que a nosotros los clientes nos encanta, ¿verdad? Está ya uno acostado a las 10 de la noche, te acordás que necesitas un certificado, se conecta uno al sistema y desde el alcance de un celular poder hacer una solicitud y saber que lo vas a recibir en la comodidad de un correo electrónico. Ahí de hecho ellos le pusieron una cola de 2 horas como máximo, se le da esa indicación al cliente, pero en realidad el robot es mucho más rápido. El tema de las 2 horas es para tener ese nivel de servicio en caso de que hubiesen muchas solicitudes y se hiciera cola, eso fuera lo más que el máximo tiempo que el usuario tendría que esperar. Pero incluso si no hubiese cola, usted hace la solicitud, el robot lo procesa, lo mete en cola y lo atiende de una vez. Este caso, por ejemplo, le generó a Bancolombia un ahorro de cerca de $500.000 al mes. Claro, cuando uno ve los datos, Bancolombia tenía casi 90 personas dedicadas a este proceso. Entonces, eso es a lo que me refiero volumen. Entonces, tal vez en nuestro país o en nuestros países, circunscribiendo Centroamérica, ¿verdad? Es un poco a veces más complejo hablar de automatización porque nosotros el nivel transaccional es menor. Antes estas tecnologías eran más costosas, pero como todo, la evolución, la promoción tecnológica, cada vez hay más oferta, estas tecnologías han venido abaratando importantemente su costo. Entonces ya es viable para empresas medianas el poder acceder pues, a una tecnología como esta. Para concluir, estimados, me encantaría cerrar la charla con algunas recomendaciones o algunas, no sé, consideraciones que he ido aprendiendo a lo largo de los años en proyectos tanto de transformación digital como de automatización de procesos. Entonces, número uno, es importante que cuando estemos trabajando con esos proyectos tengamos claras las expectativas de nuestros involucrados clave, o sea, alineamos expectativas. El hecho de que la robótica y la inteligencia artificial sean tecnologías tan prometedoras, tecnologías con un impacto tan positivo en las organizaciones, tampoco significa que sea magia, tampoco significa que pueden hacer lo imposible. Entonces, y el tema es que en algunos casos tenemos esa expectativa, esa percepción de que estas tecnologías son infalibles
que una vez que lanzamos el proyecto, lo ponemos a operar, no va a tener errores o no va a tener curvas de aprendizaje y eso no es realista. Entonces, tenemos que trabajar muy bien en cuáles son las expectativas que tenemos de estos proyectos que finalmente son tecnologías emergentes. Finalmente estamos hablando de la innovación y la innovación, uno de los principales elementos que busca es que nos equivoquemos lo más pronto posible para que corrijamos. Y en empresas que no están tan orientadas a la innovación, pensar en que lo que me interesa es equivocarme para mejorar, uy, el error es pues mal visto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar con las expectativas de todas las partes involucradas. Dos, definamos cuál va a ser el enfoque de adopción de estos proyectos. Si vamos a empezar por cositas más pequeñas, aprender, explorar, entender y luego ir sobre procesos core más grandes, de mayor complejidad, o por el contrario, decidimos tener una aproximación hacia proyectos más complejos, más grandes y eventualmente ir automatizando cosas más pequeñas de menor impacto. Cada una tiene pues sus pros y sus contras en las aproximaciones que tengamos. Tres, trabajemos en identificar los beneficios más allá de los ahorros operativos. Si nosotros solo nos enfocamos en hablar de ahorros, estamos obligando o estamos promoviendo que las personas tengan temor de perder su trabajo, porque un ahorro significa que yo quito al humano, pongo una máquina a hacer el trabajo. Entonces, si yo solo justifico mis proyectos en estos términos, pues la gente se va a asustar y va a estar preocupada. Y al final, si no hice el traslado personal, entonces al final no obtuve tampoco el beneficio. Pensemos en productividad, en aumento de la satisfacción del cliente, en disminución de ahorros, etcétera. Cuatro, tengamos muy claros cuáles son los criterios para seleccionar proyectos, procesos que queremos automatizar. Como les decía, muchas cosas se puede automatizar, esas tecnologías son muy versátiles, pero de repente no nos conviene automatizar ciertos elementos ya por un tema de impacto, costo-beneficio. Entonces, tengamos bien claro cuáles son aquellos criterios que vamos a utilizar para seleccionar los proyectos. Número 5, cuando pensemos en la plataforma tecnológica, tratemos de dedicarle tiempo a hacer una buena investigación y no solo pensar en lo que me resuelve hoy. Estas tecnologías están en constante evolución y algunas tienen, no todas, pero muchas, digamos que las líderes tienen una clara visión del desarrollo tecnológico y la incorporación de inteligencia artificial dentro de la plataforma robótica como tal, que nos permite entonces ir desarrollando nuevas capacidades. O sea, son tecnologías que van a soportar la mejora, el cambio, ¿verdad? Y que nos van a acompañar. Y no que sean tecnologías que se nos queden cortas, como a veces decimos. Y número 6, identifique qué tareas vamos a poner a hacer el talento. En el caso de que hoy una tarea, como les decía este ejemplo, Bancolombia tenía 90 personas haciendo certificaciones, ok, ¿qué vamos a hacer con esas 90 personas? Tradicionalmente las empresas han hecho este análisis, así que ya implementaron los robots y así que ya tienen todo automatizado, empiezan a pensar qué van a hacer con la gente, a qué la van a poner a hacer. Mi recomendación es que ese sea un trabajo que se haga desde la conceptualización del proyecto. Si hoy participan 10 personas del proceso de análisis de crédito y la expectativa, la meta es que solo 2 personas queden ahí, bueno, esas 8 personas, ¿a qué las vamos a dedicar? Esa movilización de personal hacia otros procesos de cobranza, de servicio al cliente, etcétera, es lo que me va a permitir mejorar la productividad y la calidad, ¿verdad? No solo de nuevo el pensar en ahorro, sino cómo hacemos para que esas personas se dediquen a otras tareas estratégicas. Estimados, con esta filmina doy por concluida mi intervención. En este momento me parece que se va a abrir la posibilidad de hacer consultas, si quieren que profundicen algo, este es el momento para hacerlo. Es correcto. Les recordamos que ustedes tienen el micrófono y la cámara silenciado. Eso significa que pueden hacer uso del chat para escribir sus dudas, sus consultas, sus comentarios. Hay personas con la mano levantada, no vamos a habilitar audios porque somos muchísimos, hay cerca de 231 personas, entonces vamos a utilizar el recurso del chat para sus comentarios. Vamos a dar unos minutos.
Siguen con la mano levantada. Por Mm, favor, escriban sus comentarios por el chat. El chat está en la parte de abajo. Eh, Ahí ya una pregunta. Dice Celeste Ulloa, gracias por esta maravillosa charla. En tu experiencia y como profesional, ¿cómo nos preparamos y nos adaptamos a un mercado que avanza tan fugazmente en la automatización? No queremos que nuestro jefe busque una nueva tarea para nosotros, sino estar listos para el mercado y avanzar con el mismo sin importar nuestra carrera. Ok, bueno, ¿verdad? Ahora todo el tema de la educación, encima de nosotros que estamos de este lado como educadores, es una pregunta que constantemente nos hacemos. ¿Cómo estamos preparando, cómo pensar en procesos de formación en un entorno tan cambiante? Pero bueno, hablemos en el hoy. No sé qué va a ser dentro de un año o 2 años, pero hablemos por lo menos del hoy. Realmente, si no queremos que nuestro jefe nos cambie por una máquina, es decir, que el comentario que hacía la persona, el estudiante, es decir, no quiero que mi jefe me ponga a hacer otra cosa, ok, entonces ahí es donde viene el que nosotros utilicemos nuestra capacidad de innovación, de creación, de resolver problemas y nosotros mismos propongamos qué hacer. Jefe, yo tengo esta tarea. Pero esto que yo estoy haciendo, jefe, esto no tiene sentido. Me metí a un curso de Claude, me metí a un curso de Gemini, me metí a un curso de ChatGPT y resulta que eso yo lo puedo automatizar. Entonces, ¿qué le parece a usted? Si dejamos esto de manos, o yo aprendí sobre robótica de software y entonces ya entrenamos un robot, el robot va a hacer el reporte o la tarea que yo hago y yo puedo apoyar en A, B, C y D. Entonces, sí, tenemos responsabilidad tanto de incorporar en nuestro día a día y repito, con lo que abrí un poco la charla. Bueno, no recuerdo si lo digo, pero lo voy a decir. La IA no va a sustituir personas. Las personas van a ser sustituidas por personas que usan inteligencia artificial y robótica y estas tecnologías. Entonces, nuestra obligación es entenderlas, conocerlas, cómo impactan positivamente mi trabajo, incorporarlas en el quehacer y que eso me permita, pues, generar un mayor beneficio en mi trabajo. Si nos cruzamos de bracitos de que, bueno, a mí lo que me pidieron fue hacer este reporte o hacer esta investigación y yo ya terminé y chao, de ahí, pues probablemente ahí es donde van a decir, esta persona no aporta tanto, no tiene la famosa proactividad, iniciativa, entonces esas son las que, las que su jefe, pues de repente no va a dudar, pero si usted es una persona que le resuelve, que hace la vida más fácil, que piensa en el cliente, que piensa en la organización, que anda aprendiendo cosas nuevas y proponiéndolas, entonces ahí es donde nos volvemos pues digamos un un jugador Ujú. estratégico dentro del equipo. Tenemos otra Tenemos una consulta, segunda, ¿no? ajá, de Isaac. ¿Qué tan fácil es integrar la mecánica de un software con la inteligencia artificial generativa para agilizar procesos y hacer este tipo de servicios más accesibles para personas no tan especializadas en el tema? Bueno, cada vez más es más sencillo. Normalmente se utilizan componentes a nivel de APIs y otras cosas, entonces podríamos entrar en temas un poco más técnicos, pero es que la misma IA nos puede orientar de cómo hacerlo. O sea, cómo nosotros aprendamos, e incluso, vean, les estoy hablando de prompts. Pero a lo que va la inteligencia generativa es a no tener prompts ni siquiera. O sea, así Ujú, como estoy en ese momento, podría estar hablando con Gabriel y yo soy su genia, ¿verdad? Su IA, y entonces Gabriel me está haciendo esta pregunta y yo se la estoy explicando de esta forma. Ya ni siquiera se dice que vamos a tener toda la ingeniería prompts, ya ni siquiera. Pero el punto es, volviendo a la pregunta, que incluso le podemos preguntar a la IA cómo hacerlo. Necesito integrar Claude con Excel, necesito integrar, de hecho hoy estaba hablando con un ingeniero industrial que ayuda en análisis de información y estábamos hablando acerca de todo el tema del uso de estadística en la parte de ciencia de datos y la necesidad anteriormente de aprender sobre R y sobre Python y otras cosas para poder ser científicos de datos. Y él lo que me dice ahora es que lo que hizo fue conectar este la aplicación que tienen ellos a nivel de CRM y de Google con el transaccional y como intermediario cloud. Entonces están utilizando las tecnologías. ¿Y él dónde lo aprendió? Haciendo el mismo, con la IA orientándolo. O sea, una IA nos puede decir cómo entrenar otra IA.
ujú, Conozco el caso de un odontólogo que trabajó bastantes años, o ha trabajado bastantes años en la industria de las apuestas, y hago la aclaración odontólogo, o sea, no tiene nada que ver con programación, informática, nada de esas cosas. Y él quería trabajar en una empresa donde hacían bastantes años habían contratado a un matemático de Harvard y había hecho todo un modelo para tener la predicción de riesgo de un jugador. Resulta que cambió de organización y en esta organización pues no tenían esa plataforma. Él lo que sí tenía eran los resultados de salida. Pues entrenó una IA para que la IA le hiciera, pero la IA le decía, utiliza código en Python para hacer eso. Yo no sé utilizar código Python. O sea, fue toda una experiencia. De hecho, me contaba y quedé sorprendida. Claro, le implicó 200 horas de trabajo. Y usted dice, ¿qué? 200 horas entrenando una IA. ¿Qué montón de tiempo? Correcto, pero logró hacer lo que hizo un matemático de Harvard ujú, a punta de prompts y donde le decían la IA, ¿verdad? El ChatGPT, tienes que desarrollar un código, un API. No soy informático, no sé hacer APIs. Dame el código del API para... Y entonces él sí le incluyó dentro del entrenamiento libros de matemática, libros de programación, o sea, le fue dando todo un contexto, porque nosotros vemos la IA a nivel de prompt, ¿verdad? De que son 5 minutos, ¿cómo hago esto? Quiero que me cambies esto, hazme esta presentación, soy un ingeniero que no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando ya hice un proyecto a ese nivel de entrenamiento, claro, ese fue el resultado. Ya creo que eso lo hizo hace como un año, creo. A como están hoy por hoy el desarrollo de las tecnologías con la salida de Claude y todo esto, que es una herramienta muy profunda, muy capaz de hacer análisis, ahí lo único es que pues tienen que soltar el billete. Esa es la única parte fea, porque este Claude utiliza un montón de tokens. Entonces, para tener todas esas ujú, habilidades súper chivas, mínimo hay que tener un plan pro que vale $100 al mes, que para una empresa pues de repente no sea tanto, ¿verdad? Pero más o menos, porque por ahí hay unos casos de empresas donde han dicho lo que he pagado en prompts y demás, entonces me estoy hablando en unos temas, pero estoy invirtiendo en otros. Entonces ahí es donde creo que todavía falta un poquito de madurez en relación a cómo vamos a consumir esta IA y a cómo va a explotar, digamos, el uso. Pero en resumen, no es fácil, o sea, no es lo mismo que hacer un prompt, pero la misma IA te puede decir cómo hacerlo. Eso es lo más sorprendente del tema de la IA. Yo no sé nada, dígame cómo lo hago. Y la IA le va dando los pasos de cómo ir integrando estas aplicaciones. Entonces, ni siquiera tenemos que saber cómo hacerlo. Ujú, gracias. Tenemos una pregunta de Ignacio que dice, actualmente está bien alineado el uso de la IA y robótica con las políticas de seguridad de la información, protección de datos personales, transparencia vigentes en el sector público, como por ejemplo el caso que mencionas del Poder Judicial, donde se usan datos altamente confidenciales. Me encanta esa pregunta. Y de hecho, bueno, aquí grabado y ante 500 Gracias, personas, Ignacio. comenté el caso y demás, pero bueno, estamos en un entorno académico también, así que bueno, también les solicito amablemente pues mantener estos casos circunscritos a este entorno académico. Em, las tecnologías propiamente, robótica, la IA, pues desconozco, digamos, a este nivel, pero por lo menos lo que son las tecnologías de robótica. La mayoría o todas las importantes están certificadas ISO 27001, son ujú, con SOC 3, o sea, cumplen estándar PCI en temas de protección de datos, o sea, hay un montón de estándares en temas de protección de datos, son seguras. En el tema de la IA, no sé, digamos, no he escuchado cuál es el nivel de certificación que tiene ChatGPT o Gemini, por ejemplo. Lo que sí se habla es que depende cómo yo configuro estas inteligencias, puedo hacer de que mis datos no sean compartidas y que estén solo contextualizadas a mi usuario. Entonces no se comparten, pero eso hay que, a la hora en que yo configuro la plataforma, tener la precaución de que el no compartir mis datos esté habilitado para resguardar la información. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, lo puedo manejar ahí. Desde el punto de vista regulatorio, hay una disociación. O sea, por un lado, se promueven el uso de estas tecnologías, hay cada vez más foros, todos entendemos que hacia ese mundo vamos, pero la regulación va más lento. Entonces, hay todavía contradicciones donde se prohíben o tratan de limitar el uso de estas tecnologías y por el otro lado, pues el avance es imparable. Entonces, todavía
todavía no hemos logrado como ese acomodo entre la normativa y la legislación y no es nada nuevo. Digamos, eso ha ido, la regulación como que está un poco acostumbrada a ir detrás de la innovación. Entonces pasa algo, se innova en algo y entonces salen por allá los auditores y dicen, ah, no saben, eso sí se puede o no se puede, pero así que ya se presentó algún incidente. Entonces eso hace pues de que hay cambios que van más acelerados de lo que va la legislación y la regulación. Entonces no sé qué tanto tiempo va a ser así la adopción, pero en nuestro entorno todavía a nivel gobierno estaba bastante cerrado. No solo por tema de protección de datos, digamos, algo importante, digamos, no es que nosotros, y para hacer la aclaración, no es que nosotros podemos, cualquier cristiano, a don Gabriel se le ocurrió meterse al Poder Judicial y va a ver los 800 expedientes de cobro judicial. O sea, las consultas están siendo utilizadas o hechas por organizaciones que hoy por hoy tienen acceso. No sé si me voy a entender, es como que yo les presto a ustedes mi usuario y mi contraseña para que ustedes se metan al CICERE de mi empresa. Entonces, están accediendo a mi información, no a información de terceros. Entonces, desde el punto de vista de la robótica, el cliente, digamos, en este caso, esta fintech, no está accediendo a información que no sea suya, porque son sus expedientes. La única diferencia es que no está siendo consultada por un humano, sino por una máquina. Mm. Y esta máquina, específicamente la robótica, como es tonta, y lo tengo que decir así, no piensa, pues es seguro, porque el robot usted lo entrena para consultar los expedientes únicamente suyos. El robot no va a decir, ay, mira qué interesante este otro expediente, voy a meterme para ver qué dice. No puede. O el robot dice, ay, mira, voy a desarrollar este caso o esta regla nueva. No, porque ellos son completamente parametrizables. Por eso, el hecho de que sean tontas, que no tengan aprendizaje autónomo ni nada, que son 100% configurables, las hace tan seguras. Entonces, por Mm. eso es que ha crecido tanto el uso de estas herramientas. Entonces, en resumen, hay todavía una disonancia ahí, una contradicción entre la regulación y el avance tecnológico, nada nuevo. No sé si algún día se resuelva. Número dos, estas tecnologías no están accediendo a información que hoy por hoy no, o sea, es información que hoy por hoy le pertenece a las organizaciones, ¿verdad? Y que tienen acceso. Entonces, los ingresos y demás no son ilegales. Pero todavía hay una cierta percepción de que está como en una zona gris. Para ser muy transparente con el enfoque, digamos, apuesto que si voy y le pregunto a la Superintendencia de Pensiones, si le pregunto a la SUGEP, si le pregunto, me van a decir, ah, ¿puedo usar robots? Yo, Banco ABC, puedo usar robots para extraer mi información, es la mía. Bueno, es que el riesgo, es que no sé qué, mientras ellos van también entendiendo cómo funcionan estas tecnologías. Y el otro elemento por lo que suelen también regular el acceso, aunque ustedes no lo crean, no son temas de seguridad, son temas de capacidad de infraestructura. No es lo mismo que yo tenga un montón de máquinas pegadas a la SUGEF extrayendo información de manera automática, APIs, donde todo el mundo hace consultas al mismo tiempo, me botan la plataforma. Porque tal vez mi capacidad, mi infraestructura no está diseñada ni pensada para eso. Lo mejor sea de que mejor me hagan las consultas uno a uno. Igual, pensemos en un restaurante. Me llegan 500 personas al mismo tiempo, entonces no, lo que hago es que voy dejando entrar al restaurante de uno en uno para poder servir el plato de manera individual. Yo no acepto grupos de 200 personas porque no tengo, mi cocina no tiene esa capacidad. Lo mismo pasa con las plataformas. Regulan el acceso, ni siquiera por un tema de capacidad, obviamente no lo van a publicar así en el periódico, sino que lo hacen, regulan esa interacción para garantizar que todas las empresas pues, puedan tener acceso a la información. ¿Cómo lo hacen? Obligando a que sean las interacciones manuales. Y ahí es donde entra un robot, donde como él hace exactamente lo que hace el humano, entonces se logra esa interacción. Perfecto, tenemos las dos últimas preguntas. Dice, ¿qué tan propicio es incluir en la malla académica proyectos o bloques de trabajo donde nos dediquemos a implementar la IA dentro de nuestras carreras y herramientas de trabajo? Vieras que es súper pertinente. Yo no hablaría solo de la IA, hablaría en general de proyectos de tecnología de transformación digital. Ahora la IA, obviamente, eso es lo que está de moda, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial por el auge que está teniendo y demás, pero en general, ¿cómo implementamos sistemas de gestión empresarial?
apoyados en tecnología, cómo implementamos un sistema logístico, cómo implementamos un sistema de cotización, cómo implementamos un sistema de recursos humanos. Al final todos sirven en los mismos principios. Que yo implemento una robótica, una IA o un CRM o un sistema de matrícula o un sistema contable, siguen los mismos pasos. Entonces yo generalizaría a que en general sean adopción tecnológica en las organizaciones, cómo se hacen, cómo se adoptan, se acogen tecnologías dentro de la organización, no solo Perfecto. ella, digamos, y sí, lo vería súper importante, por Muy, supuesto. muy claro, perfecto. Y tenemos la última pregunta para cerrar. Además del ahorro de tiempo en procesos, ¿cómo podemos cuantificar la reducción de errores y mejora la experiencia del cliente? Bueno, súper. Los errores, pues, pues cuantifico mi tasa de salida, ¿verdad? Yo antes generaba 25 créditos al día y entonces ahora estoy generando 50 por varias razones. Puede ser uno, porque el robot trabaje más rápido, pero dos, tal vez no necesariamente el robot sea más rápido, que ese es otro paradigma que tenemos en las automatizaciones. Miren qué vacilón, que la gente cree que un robot es más rápido que un humano. No, no. O sea, la máquina no sustituye el intelecto y la capacidad humana. ¿Cuál es la diferencia? Dije, hombre, que el robot trabaja 24 horas. Entonces, solo por el hecho de que lo esté haciendo un robot, aunque sea... ¿Cuántos de ustedes ha visto cómo funciona el lavado de platos? ¿Qué es más rápido, lavar a mano o lavar en lavadora de platos? Lavar a mano. Si usted lava los 20 platos y seca, a que ponga la lavadora. Pero ¿para qué entonces la gente tiene lavadora? Porque pone los platos y se va a ver tele, o los pone mientras dormimos, o lo que sea. ¿Verdad? No tenemos ahí, o es que ustedes se sientan a ver cómo funciona la lavadora de platos. O los que tienen una rumba, esos que barren, ¿verdad? Se sientan a ver ahí cómo barren. No, hacemos otras cosas. Ahí es donde yo mido la productividad. Entonces, la reducción de errores los ingenieros industriales estamos acostumbrados a medir esas cosas, eso es sencillo, entonces perfectamente se puede medir, cuantificar sin ningún problema. No recuerdo la segunda parte, pero bueno, hablaba del porcentaje de error y lo otro no me acuerdo, y la productividad, creo, Experiencia la del cliente. satisfacción del Experiencia del cliente. también lo medimos. Retención, fidelización, procesos de recompra, adquisición de nuevos productos y servicios. O sea, ¿cómo hacemos que mi cliente me compre más? Eso también se mide, por supuesto. Y a la hora en que hacemos el análisis, a ver por qué don Gabriel está comprando más cursos dentro de la Universidad Fidelitas y me va a decir, ay, porque yo puedo hacer la matrícula a cualquier momento, ay, porque yo tengo 80 opciones de pago, ah, porque si yo tengo una consulta, nada más escribo y ahí en 2 segundos me llega mi acta de notas. Ah, entonces es una experiencia. Entonces yo le puedo ir a preguntar a don Gabriel, ¿por qué usted matricula? Ah, bueno, y además los profesores y la malla curricular, pero el servicio también que yo recibo administrativamente es muy bueno. Entonces yo prefiero llevar solo cursos con esta gente. Ahí hay un proceso de recompra, de fidelización. Eso también se mide. Muy bien. Muchas Creo gracias. que lo más importante de esta noche es que hoy vimos que la tecnología no viene a complicarnos la vida, sino a hacerla de una forma más sencilla, más rápida, más eficiente. Cuando una empresa logra reducir costos, indiscutiblemente mejora la calidad al trabajar con mayor velocidad, y eso a efectos del consumidor es realmente muy importante. De las lecciones que nos deja esta noche, esta charla, es que la automatización y la inteligencia artificial nos demuestra que podemos trabajar mejor, con menos errores, con más productividad y procesos muchísimo más ágiles. Pero lo más importante es que permite que nosotros como individuos nos enfoquemos en lo que realmente aporta valor, como la creatividad, las ideas y la toma de decisiones. Y creo que también la otra lección que nos deja nuestra invitada es que el futuro no es reemplazar personas, es potenciar capacidades, y que las organizaciones que entiendan eso serán las que marcan la diferencia. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por iniciar esta conversación, porque creo que esto es un inicio, que vendrán más oportunidades en donde podremos ir conociendo cómo evoluciona esto y cómo nosotros somos parte de esa evolución. Muchísimas gracias, doña Adriana, por su tiempo, por compartir su conocimiento, y esperamos verla de nuevo. Muchas gracias a ustedes la invitación, más bien. Muchísimas Un gracias, doña placer. Adriana. Y Y a a todos todos los que también. nos acompañan, muchas gracias. A volver a las aulas y seguir aprendiendo.
Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye bye.